Bendiciones. Vamos a continuar en el estudio de la hermenéutica bíblica, o sea, el arte para la interpretación de los escritos sagrados. Y hoy vamos a tener una clase muy importante, es acerca de las figuras retóricas. Recordemos que necesitamos de la hermenéutica para poder aplicar esas leyes, esas estructuras para la interpretación correcta de los textos bíblicos. Entonces, vamos a ver qué son las figuras retóricas. Las figuras retóricas es un sistema de lenguaje que no solamente es utilizado en la Biblia, sino en la literatura universal. También se pueden utilizar este tipo de estructuras gramaticales. Entonces son esos patrones especiales del lenguaje que se van a apartar de la expresión literal para comunicar de una manera más poderosa, más memorable, más vivida, más económicas. Nosotros en nuestro andar diario tenemos expresiones muy literales y también muy figuradas, como por ejemplo, estoy muy cansado, sería una expresión literal, pero también lo puedo expresar de una manera figurada, por ejemplo, decir, tengo los pies de plomo. Esto es una metáfora. Entonces, así como en nuestro diario vivir utilizamos este tipo de lenguaje, vamos a también a verlo en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿por qué la Biblia está llena de figuras retóricas? Porque Dios se comunica con seres humanos. Los seres humanos somos creativos, somos emocionales, somos imaginativos y también porque las realidades espirituales trascienden. ¿Ok? El lenguaje literal es establecido para el momento, mientras que el lenguaje figurado puede trascender a las generaciones. También el lenguaje figurado ayuda a la memoria, porque recuerden que los pensamientos son imágenes que se graban en nuestra mente. Entonces, las figuras retóricas ayudan a grabar ese mensaje. También reflejan las culturas propias originales. ¿Ok? Recordemos que hay herramientas literarias propias de cada cultura y vamos a ver que en los tiempos bíblicos esto era una herramienta muy utilizada. ¿Ok? Y también revela la sabiduría divina. ¿Por qué? Porque Dios eligió la mejor forma de comunicar. Entonces, la paradoja de la interpretación es que cuanto más literales queremos ser, menos literales terminamos siendo, porque forzamos significados literales donde no los hay. Vamos a ver un ejemplo crucial. Juan 10:9, donde Jesús dice que Él es la puerta. ¿Sí? Sin embargo, si tenemos una interpretación literalista, imaginamos a Jesús como una puerta de madera. Pero también podemos tener el error de espiritualizar ese pasaje donde vemos que es un misterio incomprensible. Pero sabemos que el significado correcto es que es una metáfora y que Jesús da acceso al reino, que protege y que marca límites, como lo hace una puerta real en la vida cotidiana en cualquier casa. Entonces, la inspiración incluye no solo lo que se dice, sino cómo se dice. Y Dios guió a los autores a elegir las mejores formas de comunicar verdades. Por eso es que es importante el estudio de las figuras retóricas en la interpretación bíblica. Entonces, vamos a ver la primera de ellas, que es la metáfora. ¿Ok? Una metáfora bíblica es una figura retórica que asimila una realidad espiritual o abstracta a otra concreta y cotidiana. O sea, tenemos una realidad bíblica, ¿ok? Tenemos algo espiritual que desconocemos y por eso utiliza algo cotidiano que se conoce para dar explicación. Ejemplo, Juan 15 del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Esto es una metáfora. ¿Por qué? Porque ¿qué hace una vid? Da vida, da savia a los pámpanos. ¿Para qué sirven los pámpanos? Para dar fruto, ¿ok? Permaneciendo en la vid. Entonces, ¿cuál es la verdad espiritual de esta
metáfora. Cristo da vida espiritual. ¿Ok? Entonces vamos a ver otros ejemplos de metáforas. Por ejemplo, el Señor es mi roca. Salmo 18:2. Eso indica fortaleza, estabilidad y protección, que es lo que hace una roca. ¿Ok? Recuérdense que la metáfora hace una comparación, ¿ok? De una realidad, algo que se conoce, que en este caso, por ejemplo, es la roca, de algo que no se conoce y es cómo es el Señor. Otro ejemplo tenemos, por ejemplo, en Primera de Pedro 5:8, que dice que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, aquí utiliza una de las cualidades del león y otra de las cualidades del diablo, o sea, para dar a entender cómo es Satanás. ¿Por qué? Porque el león es astuto, es peligroso y tiene una naturaleza depredadora. ¿Ok? Eso para explicar la naturaleza del diablo. Tenemos otro ejemplo. Somos barro y tú el alfarero. Isaías 64:8. ¿Ok? Entonces, da ejemplo de que nosotros debemos de ser como el barro, ¿ok? Moldeables, ¿ok? Y quien nos da forma es el alfarero, ¿ok? El alfarero es Dios, quien nos da forma, quien nos da propósito y quien moldea nuestras vidas. Otro ejemplo de una metáfora es, por ejemplo, en el versículo que dice, la casa de Jacob será fuego y la casa de Saúl será estopa. Entonces, queda entender las cualidades reales de esas dos familias, ¿ok? Capacidad destructora y capacidad de combustibilidad, que en este caso es la casa de Esaú. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo es importante que para la metáfora, para poder identificar y qué métodos voy a utilizar yo, es primero tener claro los dos elementos que se están comparando. Segundo, voy a preguntarme en qué se parece, o sea, en las cualidades, en qué se parece. Tercero, voy a buscar el punto principal de comparación y luego voy a aplicar esa verdad espiritual, ¿ok? A lo desconocido. Este, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, estos cuatro ejemplos, tenemos muy claro lo que son las cualidades de los personajes y las cualidades espirituales a lo que se refiere. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo de otra figura retórica, la sinédoque. ¿Qué es la sinédoque? Es en la Biblia una figura retórica que sustituye el todo por una parte o la parte por el todo, para dar énfasis, brevedad o expresividad a un concepto. Es común en el lenguaje bíblico para resaltar un elemento clave, como usar pan para referirse a toda la comida necesaria. Entonces, cuando vemos el ejemplo de la una parte por el todo, ejemplo, velas, ¿ok? Que es una parte de los barcos, o el todo por la parte, como por ejemplo, cuando decimos España ganó el mundial, pero no fue España, fue el equipo español. Entonces, fíjense cómo sustituye el todo por una parte. Entonces, vamos a ver ejemplos bíblicos de la parte por el todo. Mi carne reposará segura, hablando en el Salmo 16:9, ¿ok? Entonces se está refiriendo a la carne como una parte del cuerpo que va a estar toda segura. Entonces lo único que descansa no es su cuerpo, sino con todo su ser. Entonces esto es una figura retórica que está estableciendo de una parte por el todo, hablando de que todos vamos a descansar. O sea, nuestro cuerpo descansa. Mi carne se está refiriendo a la persona en la totalidad. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo de, al contrario, del todo por una parte. Dice, beberéis esta copa. ¿Ok? Entonces, en 1 Corintios 11:26, que es la cita muy utilizada para la Santa Cena, está hablando de tomar la copa, ¿ok? La copa es el todo, ¿ok? ¿Y que contiene? Contiene todo el propósito, todo lo que se refiere a
el sufrimiento de Cristo, en lo que se refiere al vituperio de Jesús, de que somos realmente llamados con un propósito de que vamos a sufrir y vamos a tener situaciones difíciles. Entonces, en el caso de Cristo, él bebió esa copa cuando hubo la Santa Cena porque él estaba tomando en serio y en sí toda la obra salvífica de que su cuerpo iba a morir en la cruz y que todo lo que él iba a ser para redimir a toda la humanidad. ¿Ok? Vamos a seguir viendo otros ejemplos adicionales porque realmente a través de los ejemplos es que podemos comprender un poco más estas metáforas. Digo, y estas figuras retóricas como la sinédrique en este aspecto. Dice, toda Judea salía a él. Mateo 3:5. Esto está refiriendo toda Judea al todo. ¿Ok? Toda Judea, todo el pueblo de Judea, pero ¿qué se está refiriendo allí? A que muchos habitantes, o sea, una parte. O sea, no está diciendo todos los habitantes, no quedó ni uno, sino que está diciendo que una gran mayoría salió a- salió a ver lo que estaba ocurriendo allí con Juan el Bautista. Otra vez, por ejemplo, dice, 20 ojos vigilaban. Esto es una expresión bastante peculiar del lenguaje, ¿ok? Porque 20 ojos, ¿verdad? Son 10 personas. Entonces la parte, son los ojos, está representando al todo, que son las 10 personas, ¿ok? Entonces también dice, toda la tierra será llena de su gloria. Números 14:21 dice, toda la tierra. Está refiriéndose a toda la humanidad, ¿ok? O sea, la parte de la humanidad, ¿ok? Pero el todo es toda la tierra, o sea, los seres humanos van a llegar a un momento cuando se van a tener la plena seguridad y la certeza de que todos van a ser llenos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la importancia hermenéutica de esta figura retórica? Porque evita malentendidos estadísticos o demográficos. Nos ayuda a entender el lenguaje representativo común en las escrituras. Entonces, es importante reconocer la sinécdoque que nos permite interpretar correctamente expresiones que, tomadas literalmente, podrían parecer una exageración o errores. Otra figura retórica que vamos a ver es la metonimia. La metonimia es en la Biblia una figura retórica que sustituye un término por otro con el que mantiene una relación estrecha de causa-efecto, de parte todo o autor-obra, facilitando la comprensión de conceptos espirituales complejos o intensificando el mensaje. Se usa frecuentemente para representar a las personas completa por una parte de su cuerpo o para atribuir acciones a Dios que son consecuencias de sus acciones. Vamos a ver que mencionamos en esta figura la causa, pero nos estamos refiriendo al efecto. También mencionamos el símbolo, pero nos referimos a la realidad que representa. Vamos a ver unos ejemplos claros. Tienen a Moisés y a los profetas. Eso lo dijo el Señor en Lucas 16:29. ¿Y cuál es la causa? Las personas. ¿Y cuál es el efecto? Sus escritos. O sea, Jesús no estaba diciendo literalmente que tenían a Moisés y a los profetas allí, sino que tenían sus escritos, que sus escritos valían y estaban allí para que ellos pudieran entender todo lo que estaba ocurriendo acerca del ministerio de Jesús. Entonces, fíjense cómo este tipo de expresión literaria es una metonimia, ¿ok? La causa por el efecto. Otra es, por ejemplo, la sangre de Jesús nos limpia. En primera de Juan 1:7. La sangre de Jesús es un símbolo que va a resaltar la realidad que representa la obra expiatoria completa. Entonces, la sangre de Jesucristo realmente nos limpia, es la obra completa, está resaltando, dando hincapié a la obra completa de redención de Jesús en la cruz.
Otro ejemplo, por ejemplo, es Juan 13:8, que dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces, el lavar los pies es un símbolo, no es algo literal. Representa que la purificación espiritual. Y por eso fíjense que lo importante de entender estas figuras retóricas y lo importante de entender su significado, porque si no podemos hacer aplicaciones literales, donde hay muchas personas que se van a lavar los pies creyendo de que el acto de lavar los pies es un acto espiritual y no están entendiendo el trasfondo que habla de la purificación que recibe la persona cuando acepta a Cristo, cuando les decide de que Cristo entre en su vida y que le cambie todas las áreas de su corazón. Vamos a ver otros ejemplos adicionales. Este pan es mi cuerpo. ¿Ok? Eso está en Lucas 22:19 y está hablando de Jesús cuando da la última cena. Entonces, el pan es un símbolo del cuerpo de Cristo. No es que es realmente el cuerpo de Cristo, sino que es un símbolo que representa el cuerpo de Jesús dado en sacrificio por nosotros. Entonces, tomar esta expresión como algo literal, de que dice que el pan de la cena es el cuerpo de Cristo, literalmente, que se transforma, vemos que es un error de interpretación. Otro versículo también dice, recibid al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Es Dios y lo recibimos nosotros cuando nosotros tenemos a Jesús y Jesús nos envía el Espíritu Santo, pero se representa por un símbolo que es el soplo, porque dice que sopló allí, sopló sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu. Entonces la realidad es que no es que el soplo sea el Espíritu, sino que el soplo representa al Espíritu Santo, que cuando la persona recibe ese don, entonces está lleno del Espíritu Santo, pero no hay que soplar literalmente a las personas para que reciban al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el peligro de la malinterpretación? Tomar símbolos literalmente lleva a errores doctrinales graves. Ejemplo, interpretaciones erróneas de la cena del Señor, como ya lo habíamos mencionado. ¿Ok? Otra figura retórica es la prosopopeya, que significa dar voz a lo mudo. La prosopopeya, ¿ok?, o personificación en la Biblia es una figura retórica que atribuye cualidades, emociones o acciones humanas a seres inanimados, a conceptos abstractos o elementos de la naturaleza. Lo vamos a conseguir mucho en la Biblia, porque por ejemplo tenemos el texto de Isaías 55:12 que dice, los montes y collados levantarán canción. Vemos cómo entonces le está dando animación a los montes y eso lo que significa es que la naturaleza alaba a Dios. Otro texto, por ejemplo, 1 Corintios 15:55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hablando de que la muerte, pues, no tiene ningún alcance para la persona que muere en Cristo Jesús. Pero fíjense cómo la muerte está ahí personificada como un enemigo derrotado. No es que la muerte realmente tenga un aguijón o esa figura que tenemos de la muerte como algo vestido de negro con una hoz y no es real. ¿Ok? Otro, por ejemplo, es el Salmo 85:10 que dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Fíjense, son virtudes como personas que se relacionan. Entonces está hablando de dos cualidades de las personas, que son la misericordia y la verdad. Recordemos que la prosopopeya le otorga, le da, ¿no?, cualidades, emociones, acciones humanas a conceptos abstractos o elementos de la naturaleza. Vamos a ver ejemplos adicionales. La sabiduría clama en las calles. Proverbios 1:20. Sabemos que la sabiduría es una capacidad que tienen las personas dadas por Dios, pero no es un ser humano, no es una persona, sino que está diciendo la sabiduría como mujer que llama. ¿Eh? Está hablando la sabiduría como que tiene cualidades.
Otro Romanos 8:22 dice, la creación gime. Entonces está hablando de que toda la creación anhela redención. ¿Ok? Todos los seres humanos, toda la naturaleza, ¿ok? Está como clamando en el sentido de que desea que venga todo otra vez y que se restaure a su estado original. Josué 10:13 dice, el sol se detuvo. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo el sol está personificado en su carrera. ¿Ok? Sabemos que el sol no es el que se mueve es la tierra, pero está hablando allí de cómo le da esa cualidad al sol. ¿Ok? Entonces, la función literaria da vida y dramatismo al texto, ayuda a visualizar verdades abstractas. Entonces, la prosopopeya transforma conceptos abstractos en personajes vivos con los que el lector puede conectar emocionalmente. Entonces, es muy importante entender esta figura retórica que se da con mucha frecuencia en las escrituras. La otra figura retórica es la ironía. La ironía en la Biblia es una herramienta literaria retórica utilizada para resaltar verdades profundas, exponer la insensatez o revelar la soberanía de Dios. Por ejemplo, la ironía expresa lo opuesto a lo que se piensa, pero de modo que se entienda la verdad intencional, se resalte el contraste y se produzca énfasis. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Isaías, los profetas de Baal. Todos recordamos cuando se estaban realizando aquella gran batalla y los profetas de Baal empiezan a invocar a sus dioses y Elías le dice lo siguiente, grita, quizás duerme, quizás estén dormidos vuestros dioses. Parece como una burla, pero es una ironía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdad? Que Baal no existe y que gritar es inútil, ¿ok? Job también a sus amigos, en el libro de Job también le habla acerca de la ironía. Dice, vosotros sois el pueblo, ¿ok? Como diciendo, ¿acaso vosotros sois el pueblo? ¿Estáis hablando por vuestra propia cuenta? ¿Cuál es la verdad? No tienen la sabiduría que presumen, ¿ok? Pablo también en sus escritos, en 2 Corintios 11:5, también utiliza la ironía. Cuando Pablo habla sobre los falsos apóstoles, les dice aquellos superapóstoles en 2 Corintios 11:5. Fíjense, es una ironía porque Pablo sabe que esos superapóstoles son realmente falsos, pero les da como esa cualificación y resalta para mostrar ese contraste. Entonces, vamos a ver cómo reconozco yo la ironía en la Biblia. Primero, el contexto que muestra lo contrario. Segundo, el tono, a veces indicado en el contexto. Tercero, resulta absurdo si se toma de manera literal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la ironía, recuerden que hace una exaltación de una verdad que no existe, o sea, es un contraste, es todo lo contrario. ¿Ok? Y cuarto, conocimiento del carácter del hablante. O sea, tengo que yo entender quién lo está diciendo y me va a mí a dar a entender de que realmente es una ironía que es todo lo contrario a lo que me está hablando. Entonces, no podemos confundir con sarcasmo, ¿ok? Porque el sarcasmo siempre busca herir, ofender, pero no resaltar una verdad, ¿ok? Entonces, la ironía bíblica tiene el propósito didáctico o profético. La ironía bíblica siempre busca revelar una verdad más profunda, no herir o humillar, ¿ok? Cuando vemos estas ironías en la Biblia, vemos que realmente resaltan y dan a conocer quién es realmente la persona. A dar a entender el verdadero sentido de lo que son las personas o lo que está ocurriendo en ese hecho bíblico.
Vamos a ver entonces que necesito, hermanos, tener esa aplicación práctica para poder interpretar correctamente las figuras retóricas. Y el primero de ellos es preguntarme eh, el sentido literal. ¿Tiene sentido? Si no, es probablemente figurado. Segundo, voy a identificar la figura. En este primer momento estamos identificando y viendo solamente estas pocas, pero en la siguiente clase seguiremos viendo la figura retórica, qué tipo de lenguaje especial usa. Tercero, voy a buscar el punto de comparación, ¿ok? ¿En qué se basa la semejanza o la sustitución de lo que está explicando? Tercero, voy a interpretar el contexto, ¿ok? Voy a ver dónde está dado ese versículo bíblico que está hablando de esa figura retórica. Y luego voy a aplicar el principio, ¿ok? Que verdad espiritual me enseña hoy. Entonces, vamos a ver unos ejemplos prácticos, figuras retóricas que vamos a identificar. Por ejemplo, yo soy el pan de vida, lo que es una metáfora. Toda la tierra venía a Egipto, es una sinécdoque. La estrella, las estrellas combatieron en Jueces 5:20, es una prosopopeya, que está hablando de las cualidades de un ser, que son las estrellas. ¿Acaso soy yo perro? En 1 Samuel 17:43, eso es una ironía. Y en Salmo 137:5, pierde mi diestra su destreza, es una hipérbole. Entonces vamos a ver los consejos. Practica diariamente identificando figuras en tu lectura bíblica y con el tiempo reconocerás los patrones automáticamente. Es muy importante que cuando realices tu estudio diario de la palabra, puedas anotar aparte, ¿ok? Estas figuras, si no las puedes aplicar literalmente, entonces que puedas identificar qué figura está allí, ¿ok? Entonces vamos a ver que como conclusión, el arte de leer como los primeros lectores, ¿ok? Necesitamos entender la escritura en su origen, cómo fue realmente dada por el Espíritu Santo. Entonces debemos estudiar, no solo leer, ¿ok? Debemos contextuar, no solo citar. Y debemos de meditar, no solo repetir, ¿ok? Recordemos que la palabra del Señor fue dirigida por el Espíritu Santo bajo una cultura diferente, en un entorno completamente diferente al nuestro. Por eso tenemos que entender que para que se cumpla lo que dice 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, esto incluye que tenemos que conocer cuál es el lenguaje original en que fue escrito y que nos fue dada la palabra del Señor. Así que vamos a tener estos recuerdos, ¿no? Para profundizar. Número uno, observa las figuras retóricas en tu lectura diaria. Lleva un diario de ejemplos encontrados. Compara diferentes traducciones y usa comentarios que expliquen las figuras retóricas. Tenemos que tener mucho cuidado con esto porque cuando una interpretación literal produce absurdos, cuando el contexto inmediato sugiere lenguaje especial, cuando la cultura original usaba comúnmente esa figura y cuando otras partes de la escritura interpretan el pasaje figuradamente. ¿Ok? Recordemos que las figuras retóricas no disminuyen la verdad bíblica, sino que la realzan con un marco bello que no disminuye, sino que destaca la pintura que enmarca, que es la gran palabra del Señor. Así que Dios te bendiga y continuaremos con nuestro estudio en la próxima clase. Bendiciones.